Buen día, ¿qué tal a todos? No está funcionando el micrófono. Ahí está, ahí arrancó, ahí se escucha. Buen día. Me imagino que me harán las preguntas y yo les contesto. ¿Qué vino a decir a Río Cuarto hoy día? Bueno, en realidad nosotros estamos llevando el mismo mensaje a todo el país, que es venir a plantear nuestras propuestas para sacar a Argentina de este pantano miserable en el que estamos y evitar que, si seguimos así, vamos en 30 años a ser el país, la villa miseria más grande del mundo. Por lo tanto, nosotros venimos a explicar cómo desde la perspectiva de las ideas de la libertad podemos salir de esta situación y en 35 años convertirnos en una potencia mundial. ¿Cómo se baja la inflación, Milei? Es un problema que preocupa a la gente, ¿no? Bueno, la inflación, lo primero que hay que tener es un buen diagnóstico. Uno de los grandes problemas que tenemos en Argentina es que, en general, se tiene un mal diagnóstico. Lo primero que tenemos que partir es del hecho de que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se produce por un exceso de oferta en el mercado de dinero, y esto es o porque subió la oferta o porque cayó la demanda o porque pasan las dos cosas a la vez. En tanto y en cuanto la casta política no quiera aceptar que el problema parte de Reconquista 266, es decir, donde está el Banco Central, básicamente no vamos a terminar con el problema. Afortunadamente, acá tengo uno de los grandes responsables de haber bajado la inflación en Argentina. El doctor Roque Fernández fue presidente del Banco Central durante la convertibilidad. Es decir, el único momento de la historia argentina de que tenemos Banco Central que no hubo inflación. ¿Por qué? Porque en ese contexto el dinero era endógeno, es decir, había tipo de cambio fijo, y cuando usted tiene tipo de cambio fijo, emite contrademanda de dinero. Por lo tanto, no hay exceso de oferta de dinero y por ende no hay inflación. Y fue el único periodo de la historia argentina, desde que tiene Banco Central, que no tuvimos inflación y que no necesitamos controles de precios. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede terminar con la inflación. La evidencia empírica avala nuestra visión y además, si queremos un caso concreto, en Argentina lo hemos tenido. Y aparte, digamos, tengo al lado uno de esos grandes responsables de haber abatido con la inflación. Así es que, en ese sentido, nosotros no lo vemos como un problema, es un problema para, digamos, esta gente que no quiere resignar del uso del Banco Central como un mecanismo para estafar a la gente. Porque lo que hay que entender es que la emisión monetaria es una estafa. Es decir, el señoriaje es una estafa. O sea, señoriaje es la emisión de dinero para financiar el déficit fiscal. Eso es una estafa. Es decir, cuando vos emitís sin contraparte de demanda de dinero, es una estafa. Y por lo tanto, lo que estás haciendo es robarle a la gente. Y este gobierno de delincuentes que tenemos hoy, en los 2 primeros años, emitió por el equivalente de 11 puntos del PBI. Es decir, te emitió 2 bases monetarias. ¿Cómo no querés que haya inflación? Milei se va a juntar con la sociedad rural en minutos. ¿Qué espera del contacto con ellos? Y obviamente, ¿qué puede llegar a ofrecer teniendo en cuenta la plataforma que prepara? A ver, yo es un sector con el cual tengo mucha afinidad. Es decir, yo creo que el campo argentino es el mejor campo del mundo, porque la cantidad de impuestos que soporta, o sea, ya hubieran quebrado a cualquier campo en cualquier parte del mundo. Es decir, por lo tanto, los niveles de productividad, de eficiencia con el que se trabaja en Argentina es verdaderamente increíble. Por lo tanto, yo creo que son un actor fundamental para la Argentina del futuro. Y obviamente lo que hay que hacer es terminar con ese castigo que son las retenciones. O sea, lo primero que hay que entender es que el impuesto es un castigo. Es decir, si vos quisieras buscar un sinónimo para el impuesto, es castigo. Entonces, entre las retenciones, entre la brecha cambiaria, digamos, se pierde ahí ya el 70% de los ingresos y después de eso tienen que pagar 22 impuestos, pero eso es una locura. Y después los caraduras de los políticos que tenemos dicen, no, faltan dólares, cuando hay liquidación récord de dólares. Entonces, me parece que es un actor fundamental que está siendo castigado de una manera grosera y hay que reparar esa situación porque yo creo que tiene un rol preponderante para la salida del país. Perdón, en relación con lo que planteaba otro dólar soja. Me parece un disparate.
A ver, ¿en qué cabeza cabe que vos estés comprando, por ejemplo, estaba el gobierno comprando dólares a 200 y después lo vendía a 140? La pregunta es, ¿por qué, digamos, o sea, hay algunos argentinos que tienen el privilegio de comprar a 140? Es decir, además todo eso generó una emisión que hizo expandir la base en más de un 25, en cerca de un 25%, entonces digo, o sea, más problema de inflación. Entonces digo, me parece un disparate. Aparte, o sea, esto es muy importante entender. El sistema de precios es un mecanismo de transmisión de señal, de coordinación y ajuste. Es decir, ¿cómo, digamos, o sea, vas a transmitir una señal de precio cuando tenés 44 precios distintos para el dólar? Es decir, esto no es una metáfora, es literalmente. Damián Di Pace se encargó de hacer el cómputo de los dólares que hay en Argentina, para que veas una situación simple. Suponete que venís en el auto en una avenida. Llegás a una esquina con semáforo. El semáforo está en rojo y en verde. ¿Qué haces? Si frenás, te lleva puesto el que viene atrás. Si pasás, te pegás la torta con el que viene de costado. Imagínate 44 señales para un solo precio. ¿Cómo crees que va a coordinar la economía? Para el traste. Es decir, y además se vuelve una cosa absolutamente discrecional que le asigna, con lo cual el mecanismo por el cual se terminan asignando los dólares es absolutamente discrecional. Es decir, lo decide una persona, para vos hay dólares, para vos no, digo, ¿según qué? Según le caigas bien o no a un funcionario del gobierno, pero digo, es una locura. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Hacia dónde van? A ver, las consecuencias, Argentina va camino a la peor crisis de su historia. A ver, hoy Argentina tiene indicadores sociales que son peores que los que teníamos en el 2001. Tiene indicadores de desequilibrio monetario que son peores que los que teníamos en la previa del Rodrigazo en 1975. Y tiene una dinámica de los activos, digamos, del balance del Banco Central, lo que tiene que ver con las LELIQs contra la base monetaria, que estás en niveles similares a los que vos tenías en lo que era el tercer trimestre de 1988, es decir, la previa de la hiperinflación. ¿Cómo cree que puede terminar eso? Tener la suma de todos los males. Pero no solo eso, sino que además, cuando vos tenés un precio regulado, digamos, y estás rompiendo ese mecanismo de transmisión de señal, coordinación y ajuste, vos tenés ahí un exceso de demanda. ¿Por qué? Digamos, el tipo de cambio oficial todos querríamos comprar dólares, eso está claro, ¿no? Bueno, ese exceso de demanda tiene como contrapartida en el resto de la economía exceso de ofertas. Entonces, en el mercado de bonos, ¿qué significa? Que el precio de los bonos se te hace torta, es decir, quiere decir que la tasa de interés está por las nubes, o sea, tenés un riesgo país estratosférico. Esa alta tasa de interés te descoordina el mercado de bienes, te perjudica el nivel de actividad. Fíjate que el nivel de actividad después del rebote se viene desacelerando fuerte. Cuando empezás a mirar los datos desestacionalizados, empezás a ver que Argentina tiene 80% de probabilidad de entrar en una recesión ya. Entonces, ¿y cuál es el punto? El punto es que el ahorro se te fuga, la inversión se te derrumba. Al derrumbarse la inversión no tenés demanda de trabajo, se te genera un exceso de oferta del mercado de trabajo. Además no acumulás capital, no generás productividad, por lo tanto tenés salarios miserables. Por lo tanto tenés que los salarios reales van cayendo y tenés cada vez más pobres y más indigentes. Y eso genera más demanda de gasto público en términos de gasto social y con lo cual genera más déficit fiscal y más emisión monetaria. ¿Y cómo lo arregla este gobierno? Con más controles. O sea, entonces en algún momento, digamos, o sea, vos vas a tener que elegir o sincerar la economía o haces un desastre en términos sociales. Y si no la sincerás, digamos, o sea, cuanto más tarde, más vas a hacer el desastre. Y de hecho, la única estrategia que tiene el ministro Massa es tomar endeudamiento para comprar tiempo. Es decir, que la bomba va a estallar. El problema es cuándo. Y cuanto más lo difiera en el tiempo y más deuda tome para hacer eso, el estallido va a ser mucho más grande. Javier, ¿qué papel va a cumplir el partido, precisamente La Libertad Avanza, en la elección presidencial en el medio de Juntos por el Cambio y del oficialismo? ¿Consideran desde el oficialismo que usted le va a quitar votos a Juntos por el Cambio? ¿Cómo va a ser? Digo, eso no lo dice el oficialismo, eso lo dicen los autoritarios de Juntos por el Cambio. Eso lo dicen los autoritarios de Juntos por el Cambio que se creen los dueños de los votos. Es decir, te hago una pregunta, ¿vos cuando vas a votar, alguien es el dueño de tu voto? Bueno, entonces esa frase, digamos, o sea, es profundamente violenta, es profundamente autoritaria y es bien hegeliano, digamos que es la estrategia comunicacional de Juntos por el Cambio, que aquellos que no son funcionales a lo que ellos quieren acusan de kirchneristas, primer punto. Segundo punto, nuestra expectativa es poder entrar en la segunda vuelta y nosotros estamos confiadísimos que si nosotros entramos en la segunda vuelta vamos a ganar la presidencia. La oposición, una de las principales críticas
Bueno, entonces, digamos, ellos con esa estructura, digamos, o sea, a ver, nosotros estamos construyendo una estructura. Hoy estamos en 24 distritos de 24 distritos. Hace cerca de casi 10 días hemos cerrado el último distrito que faltaba, que es el caso de Río Negro. Por lo tanto, sí tenemos estructura, sí tenemos un formato competitivo, es parte del mismo terror que le quieren sembrar a la población, y aparte, digamos, o sea, a ver, ¿qué me van a decir lo de Juntos por el Cambio? Si ellos ya fracasaron, y además siguen insistiendo con una estructura que está condenada al fracaso, porque vos mientras que en tu estructura tengas colectivistas como los radicales, colectivistas como la coalición cívica, que es un desprendimiento del radicalismo por izquierda, y las palomas, ¿sí? Que también piensan muy parecido a los radicales, ¿sabés cómo termina mal? Eso termina pésimo, termina espantoso. Si eso no puede terminar bien de ninguna manera. Por lo tanto, es decir, ¿qué les van a proponer ellos? Digamos, ¿qué les van a proponer? ¿Volver al poder para qué? Para agarrar carguitos, porque después lo van a traer a Máximo Kirchner presidente en el 2027. Si Macri, con las ideas correctas, condicionado por toda esa izquierda que tenían dentro, fue un fracaso, imagínate si además ganan lo de izquierda de esa facción. Con lo cual, o sea, es el camino seguro para eternizar el kirchnerismo y para que Máximo Kirchner sea el presidente a partir de 2027. Entonces la gente tiene miedo al kirchnerismo. Bueno, digamos, fíjese bien, digamos, qué es lo que va a hacer Juntos por el Cambio, porque ese ala de izquierda, que es la que termina contaminando todo y haciendo inviable todo, que son los mismos que le dan los votos, que son los mismos que le dan el quórum para poder agarrar curros. Esos mismos que son cómplices con los kirchneristas son los que los van a traer de vuelta en el 2027, porque no están en condiciones de cambiar, porque a ellos les gusta más el curro que sacar a la Argentina adelante. Este no es el momento para discutir candidaturas. O sea, Rodolfo es una persona que trabaja muy bien en lo que tiene que ver el Partido Demócrata de Córdoba, y no es el momento que se discuten las candidaturas. Es una persona que trabaja fuertemente en uno de los partidos que nos apoyan, que es justamente el Partido Demócrata. Nosotros vamos a evaluar lo que hay que hacer en materia electoral cuando llegue el momento de definir esas cosas. Digamos, no es el momento de hacer estas cosas. Nosotros en este momento lo que estamos haciendo es discutir los verdaderos problemas del país, que a diferencia de otros que dicen que hay que digamos, mirar el focus group y dicen hay que resolver esto, pero no dicen cómo, nosotros decimos cómo. ¿Cuáles serían las opciones que tendríamos entonces de acuerdo a su estructura? La única opción que tenés, digamos, para salir de adelante hoy en la Argentina, el único que tiene propuestas soy yo. ¿Cuál sería la propuesta para esto en la parte económica? Bien, nosotros mismo acá en Córdoba, nosotros hicimos una presentación del programa económico. Básicamente es un conjunto de reformas de 3 generaciones. En la primera generación nosotros proponemos hacer una reforma del Estado que incluye baja del gasto público, reformas en materia regulatoria, porque hoy tenés toda la microeconomía empantanada, que a partir de eso poder bajar impuestos, hacer una reforma del mercado laboral, pasando un sistema de seguro de desempleo hacia adelante, y una vez que vos cumplís esas reformas que te permitan ser competitivo en lo fiscal, que te permitan ser competitivo en lo laboral, recién ahí podrías abrir la economía. Y en paralelo avanzar en una reforma del sistema financiero que a la postre termine con la eliminación del Banco Central en la función como la vemos hoy. Una vez que vos tenés esas reformas, vos vas a tener por lo menos 15 años de fuerte crecimiento. Y eso lo que va a hacer es abrirte las puertas de las reformas que yo llamo de segunda generación, que tiene que ver con la reforma de lo que es, por ejemplo, el sistema previsional, para que vos puedas equilibrar el sistema sin dañar los derechos adquiridos. No solo eso, ir a un programa de retiro voluntario que, teniendo una situación de un mercado laboral flexible y que es más intensivo en trabajo, te va a permitir absorber esa gente. Y lo que tiene que ver con los planes sociales, nuestra idea es que la gente los vaya dejando paulatinamente mientras que se inserta en el mercado laboral. Y es por eso que dentro de lo que se llama la reforma de primera generación hay una parte que nosotros llamamos la reforma silenciosa. La reforma silenciosa tiene que ver con una reestructuración de los ministerios. Nosotros en Acción Social vamos a absorber educación y vamos a absorber salud. ¿Por qué?
Porque primero vos tenés que asegurarte que el desarrollo de los niños, ¿por qué? Porque el cerebro de los niños, que es fundamental en este mundo tan avanzado y en términos tecnológicos, los niños tienen que poder estudiar. Ahora, para poder estudiar, primero tienen que formar su cerebro, tienen que estar bien alimentados. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es integrar lo que es niñez, salud, educación, y ese bloque se integra con los programas sociales para que vos te puedas reinsertar laboralmente. Y eso se hace durante la primera etapa de las reformas estructurales, donde vos los resultados, ¿cuándo los vas a ver? Recién los vas a poder ver, ¿dónde? En las reformas de segunda generación, que es cuando te permite absorber eso. Y lo que tiene que ver con las reformas de tercera generación, tiene que ver con avanzar en sistemas más hacia la libertad, como tiene que ver con la cuestión de la educación, con la cuestión de la salud y con lo que tiene que ver también con la cuestión de la seguridad. Y obviamente que en algún momento vamos a buscar la ventana de oportunidades para arreglar el problema de la coparticipación, porque, digamos, a mí no me parece correcto que tengan que estar todo el tiempo los gobernadores viniendo a Capital Federal a besarle el anillo al presidente. Me parece de una cosa que violenta absolutamente la idea del federalismo fiscal. Es decir, ahí con lo cual tenés un programa basado en los sustentos de la evidencia empírica del crecimiento económico que haría que Argentina, de la situación que tiene hoy, en 35 años podría alcanzar en dinámica estoy hablando, a los Estados Unidos. Es decir, volveríamos a ser una potencia mundial. Y eso es lo que yo vengo a proponer, con medidas concretas, con un plan concreto, con un programa concreto, con una secuencia concreta. No a decir, hay que crecer, hay que bajar la inflación, hay que terminar con la pobreza. No, acá son medidas, acá sí, cosas concretas, no zaraza derivada de un focus group. Una locura. Mira, hay un libro que se llama 4.000 años de control de precio y salario. El subtítulo, ¿sabes cómo es? ¿Cómo no combatir la inflación? Desde la quinta dinastía de los sumerios, en el año 2800 a.C., digo, ya hay evidencia de que ese mecanismo de controlar los precios no es una forma de terminar con la inflación. La única forma, es más, vos querés un caso de aplicar control de precios que nunca funcionó, Argentina, el único momento que Argentina no tuvo inflación, ¿sabes cuándo fue? Durante la convertibilidad. Mirá, y acá tenés un testigo. Digo, hoy te las estoy tirando todas, profe. Gracias. Entonces, ¿me comprendés lo que te digo? ¿Cuál sería la reforma del FMI en este caso? Pero, a ver, ¿por qué vamos al FMI? Fuimos al FMI porque no pudimos validar a mercado la deuda que teníamos contraída. Es decir, nosotros terminamos yendo al FMI básicamente, ¿por qué? Porque se nos cerraron los mercados de capitales. Entonces, para evitar el default, aparece el FMI como una suerte de prestamista de última instancia de deuda, para que te dé la deuda y vos no defaultés al mercado. Pero en el fondo, digamos, el problema argentino sigue siendo el mismo. Mirá, vos sabés que Argentina desde el año 1900 hasta hoy tuvo 22 crisis. 20, adivinen qué origen tiene. Fiscal, que se caracteriza por alto déficit fiscal o estrafalario déficit fiscal. Es más, les voy a pasar un dato adicional. Cuando ustedes miran las grandes crisis de Argentina de los últimos 50 años, por ejemplo, el Rodrigazo estalló con un déficit fiscal de 14 puntos del PBI en el año 75. En el año 81 la tablita cambiaria estalló con 11. En el año 89 la hiperinflación de Alfonsín con 8, la convertibilidad con 7, durante el gobierno de la Alianza, aclaro, es decir, un experimento progresista que tenía adentro, ¿qué cosa? Radicales, ¿sí? Y hoy el déficit fiscal consolidado entre la Nación y el Banco Central es 10. ¿Se dan cuenta? Que la piña está ahí, el iceberg está ahí. Es decir, acá lo que hay que hacer es un brutal ajuste fiscal, pero ese ajuste fiscal no tiene que caer sobre el sector privado, tiene que caer sobre los parásitos de la política, tiene que caer sobre las partidas donde roba la política. Ah, pero eso no lo quieren hacer. Ese es el problema. Es decir, entonces, ¿quieren seguir creyendo en los políticos tradicionales? Bueno, van a seguir pagando la cuenta ustedes, van a ser cada vez más pobres, sus hijos se van a ir, y esto no es una cosa de focus group. A diferencia de ellos que lo miran en focus group, yo durante la campaña interactúo con la gente. A diferencia de ellos, yo sí camino a la calle. Yo sí puedo ir
ir a un lugar y juntarme con gente. ¿Sí? Y ahí, ¿cuál es el problema? En las clases más acomodadas los chicos se van, en las clases más postergadas el miedo es que entren en el delito, que entren en el narcotráfico y que las madres, ¿cuál es el problema? De que un día le venga muerto el hijo. Digo, esa es la realidad. Entonces, la única forma que esto se sale es justamente generando crecimiento económico. Y una precondición para crecer, no que es esa chantada del plan integral y que en la medida que crecemos baja la inflación. Eso ya lo probamos, ¿eh? Porque entonces en ese sentido, en los únicos lugares donde no habría inflación es en los países desarrollados. Y eso es mentira. No hay inflación en ninguna parte del mundo salvo 5 países. Es decir, en general, aquellos que adhieren a esta chantada de la inflación multicausal y toda esta cosa. No, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque creció la oferta o porque cayó la demanda o pasan las dos cosas a la vez. Friedman estaría orgulloso de mí. Sí, totalmente. Gracias, profe. ¿El problema de confianza también es más político que económico? Pero, a ver, pero la confianza no es una cosa abstracta. Yo te diría, bueno, vos tenés un problema de confianza si hoy, no sé, tuvieras una determinada relación deuda-producto, vos tenés un bruto superávit primario, y entonces decís, ¿cómo puede ser? Si yo con este superávit primario tengo esta capacidad de repago de la deuda, y no, bueno, eso podría ser un problema de confianza. Ahora, si vos no tenés superávit primario, ¿de qué estamos hablando? Es decir, la deuda se paga con superávit primario. Argentina no tiene un superávit primario, tiene déficit primario. Es decir, acá, digamos, son tan chantas que hablan de déficit cero y lo miran en la línea primaria. No alcanza con déficit primario. Si ustedes tienen déficit primario cero, ustedes siguen acumulando deuda. Y si esa deuda paga una tasa de interés más grande que la tasa de crecimiento, la deuda producto crece. ¿De qué están hablando? Eso no es sostenible. O sea, para hablar de confianza, mostrame un superávit primario de 4 puntos del PBI y ahí vamos a ver, qué dice la confianza. Vas a ver que cuando en ese contexto, digamos, el riesgo país, en lugar de andar de interno a los 2.500 puntos básicos, en la punta corta en 5.000, los títulos cotizando a 20 guitas, cuando en Sri Lanka cotizan a 50, o, digamos, tener niveles de riesgo país que superan a Ucrania, que tiene 130.000 soldados rusos ahí, vamos a ver, si vos tuvieras esos niveles de superávit primario, vas a ver dónde está el riesgo país. Te puedo asegurar que va a estar abajo de 200. ¿Por qué? Porque sabés que vas a cobrar. El problema es que acá no tenés el superávit primario y además hay otro problema que es más grave, que se llama willing to pay, la voluntad de pago. Vos acá podés tener superávit primario y ¿sabés cuál es el problema de los políticos chorros de acá? Que van a ver cómo se hace para frenar el superávit primario y no garpar la deuda. Javier, una de tus propuestas más fuertes es la libre competencia de monedas con una tasa segura posterior dolarización, porque es la moneda que elige siempre el argentino. Ahora hay candidatos de Juntos por el Cambio que se perfilan para el año 2023, por ejemplo, Patricia Bullrich, que propone un plan de bimonetarismo. ¿Cuál es la diferencia con su propuesta? No, es bastante distinto eso, porque el problema, yo no recomiendo ir a esa estrategia. Yo no recomiendo, porque cuando vos vayas a hacer el switch de monedas, nadie quiere los pesos, todos quieren los dólares. Entonces el problema es quiénes son los que van a cobrarlos en pesos. Y vas a tener un problema distributivo enorme que te va a generar un nivel de tensión enorme. Porque los que van a terminar operando en pesos, ¿quiénes son? Los que menos tienen, con lo cual vas a tener un descalabro fenomenal. Entonces, a mí me parece mucho más sano que vos permitas que la gente elija la moneda. Y el tema es que el argentino no quiere tener el peso, y tiene razón. Tiene razón, ¿sabes qué? El peso no vale, porque es la moneda que emite el político argentino. Y el político argentino no vale ni excremento, porque no sirve ni para bono. ¿Qué posición tienen frente a las PASO, sí, PASO no? Yo ya me expresé sobre eso. Dije que no voy a dar quórum. Vos para las PASO, por el tipo de reforma que tenés, vos necesitas una mayoría calificada. En este caso vos necesitas la mitad más 1 del quórum. ¿Sí? O sea, necesitas 129 votos.
Entonces no es que solo tenés que dar el quórum 129 y después lo resolvés por mayoría simple, no. Tenés que tener 129 votos. Por lo tanto, no dar quórum es dejar que eso lo decida la casta política. Yo juego con la cancha que pongan ellos. Así no tienen excusa para perder. Porque, digamos, no tengo ganas de bancarme que se pongan a llorar los llorones de siempre. Ay, perdimos porque nos sacaron las pasos, todo por culpa de Milei. Pero Milei. Les voy a ganar con pasos, sin pasos, me da lo mismo. ¿Entendés? En este caso del pasar a un balotaje, que se consigan ganadores, en este escenario, frente a cuál de las dos coaliciones. Me da lo mismo, les gano a los dos. Pero la lógica del que va a votar es distinta frente a una u otra opción, ¿no? Pero el que va a votar odia a la otra parte. Cualquiera de las dos. Los kirchneristas jamás votarían a Juntos por el Cambio y Juntos por el Cambio jamás votaría a un kirchnerista. Bueno, conozco algunos pseudo-liberales de Copetín, digamos que antes de votarme a mí preferiría votar a los Cas, pero digamos es un grupo minúsculo, digamos que es la Biela y 5 cuadras a la redonda, incluyendo la parte de enfrente. Mira, y usted ha defendido la gestión Cavallo. Ahora, Obviamente. durante esa gestión, una parte del pueblo argentino que no la pasó bien. Depende de qué parte estés hablando. No, bueno, por eso, hubo quienes la pasaron a lo mejor muy bien, pero otros no. Pero de qué, pará. Pero de vuelta, ¿de qué tramo de Cavallo estamos hablando? Bueno, a ver, durante la convertibilidad... De vuelta, ¿de qué tramo de Cavallo estamos hablando? Bueno, no sé de qué tramo usted defendió la gestión Cavallo. ¿De qué tramo de Cavallo estamos hablando? Pero yo le pregunto esto. A ver. No, porque está mal formulada la pregunta. Entonces, si formulás bien la pregunta, te la contesto. Bueno, pero yo pregunto, ¿usted defiende la gestión Cavallo y dice que fue la Pero, gestión económica? bueno, entonces, lo primero que tendrías que saber es que Cavallo fue 2 veces ministro de Economía. No es lo mismo. No es lo mismo Cavallo con Menem que Cavallo con De la Rúa. Me van a dejar contestar, digamos, porque tras que me hacen mal la pregunta, digamos, te los estoy ayudando a hacer. Yo le pregunto, ¿usted defiende la gestión Cavallo? Hay gente que... Estoy diciendo que la pregunta está mal formulada, te estoy ayudando a formularla bien técnicamente y ahora les estoy contestando. Hay un trabajo que se llama Passing the Buck. El trabajo es de Gerardo de la Paulera, también graduado de Chicago, que fue alumno de Milton Friedman también, Bossoli e Irigoyen. De hecho sea de paso, es el paper de historia económica más leído en la historia. En ese paper se desarrolla un indicador que se llama índice de presión macroeconómica, que lo desarrolló un economista que hoy es profesor en la Universidad de Harvard, que se llama Robert Barro. En ese paper se puede evaluar todos los gobiernos de la historia argentina. Cuando vos haces esa evaluación, el mejor gobierno de la historia argentina, por esto es importante la mención que trataba de enfatizar por el tema de Cavallo, el mejor gobierno de la historia argentina es el primer gobierno de Menem. El primer gobierno de Menem, cuando arrancó con el plan Bungibor, la chocó. Cuando lo agarró Herman González, lo chocó. Hasta que en abril de 1991 vino el doctor Cavallo como ministro de Economía y el señor que está acá, Roque Fernández, como presidente del Banco Central, implementaron la convertibilidad. No solo que domaron la hiperinflación, sino que para el año 1993 Argentina era el país con menos inflación del mundo. Se generó un proceso de crecimiento como nunca en la historia argentina. Y no solo eso. Cuando entonces ustedes hacen la evaluación, porque además una de las cosas que dice Gerardo de la Paulera, que es muy interesante, es: y ese índice no contempla todas las reformas que se hicieron a nivel microeconómico. En una de las preguntas yo mencioné el problema de la micro. Y hoy con 69.000 regulaciones es prácticamente imposible producir, aun cuando vos arreglaras la macro. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese gobierno que fue de 6 años, lo que se hizo durante el tramo de los segundos,
digamos, periodo, digamos que sería 4 años, más que compensó todo lo otro para ser el mejor gobierno de la historia. En ese contexto, el ministro de Economía era Cavallo. Por lo tanto, si ese fue el mejor gobierno de la historia y eso fue gracias a los logros de la implementación de la convertibilidad, está claro que el mejor ministro de Economía de la historia fue Cavallo. Mientras que este señor que está acá a mi izquierda, perdón, Roque, que hoy te esté referenciando todo el tema, era el presidente del Banco Central. Entonces, digo, mirá qué orgullo que tendría que tener los cordobeses, que los dos titanes que terminaron con la inflación en Argentina son cordobeses. O sea, yo estaría feliz. Entonces, después vos podés decirme, bueno, pero el Cavallo, digamos, cuando vino el corralito. Ahora la pregunta es, ¿quién era presidente? Un radical. A ver si queda claro, un radical. Entonces, cuando vos vas a diseñar un programa, ¿sí? Lo que hay que comprender es que, fíjate esto, yo no tengo ninguna duda que el Domingo Cavallo que llega como ministro de Economía de la Rúa, era una persona muchísimo más curtida políticamente, o sea, tenía una gimnasia mucho más importante en el plano político, con lo cual, o sea, entre el conocimiento y toda la experiencia ganada, podría haber hecho algo fabuloso, pero ¿cuál era el problema? En el primer caso, tenía un tipo con convicciones como fue Carlos Saúl Menem. Y en el segundo caso tenía un radical, un tibio, alguien que nunca se la juega por nada. Y además, ¿quién eran los que torpedeaban sistemáticamente y fogonearon la caída de ese gobierno? Porque no olvidemos que recientemente el propio Martín Tetaz, que es radical, admitió que hubo un golpe. ¿Y quiénes eran los que fogoneaban eso? El radicalismo de la provincia de Buenos Aires, es decir, un señor como Moró, ¿sí? O un señor como Estonani, o, sin más ni menos, Raúl Alfonsín. Entonces, ojo, porque lo que hay que entender es que la economía no es independiente de la política, no va a suplantar la política. Por eso la gran diferencia que vas a tener en caso de que nosotros lleguemos a la presidencia es que, mira, esto lo cuenta De Pablo en uno de sus artículos. Dice, ¿cuál es el problema? En ese momento había 8 ministerios cuando escribió el artículo de Pablo. Dicho sea de paso, profesor en la UCEMA, o sea, profesor de la casa de estudio en la que está Roque. Yo no planeaba todo esto, o sea, lo hubiera dicho, igual estuvieras acá o no, Roque. Gracias. Ahora, fíjate esto. Una de las cosas que señalaba De Pablo es, claro, vos tenés 8 tipos sentados ahí, 7 quieren gastar y 1 no. ¿Y quién es el que termina dirimiendo esa situación? El presidente. Imagínate la situación donde el presidente sea más ortodoxo que todos los ministros juntos. Mira, y de todos modos, a ver, al margen de esta clase que acabo de brindar, la pregunta es la siguiente. Digo, para el ciudadano común no se va a poner a estudiar historia económica argentina para definir su voto. Ahí, por eso entonces, digamos, o sea, tenemos que demonizar a una persona porque, digamos, ciertos grupos que son los que hundieron al país se perjudicaron. La gente escucha que usted defiende la gestión Cavallo. Perfecto, quedémonos con la mejor parte de Cavallo que usted mencionó. Pues bien, ¿no cree que hay quienes piensan que tal vez si usted llega al gobierno va a implementar la gestión Cavallo y que esto tal vez puede no ser bueno, teniendo en cuenta que hubo sectores que no lo pasaron bien? No es lo que muestran los datos, digo, justamente lo que sostiene que el primer gobierno de Menem fue el mejor gobierno de la historia fue por todo lo que implicó en términos... Mirá, todas las inversiones que se hicieron a partir del gobierno de Menem es lo que permite, digamos, que a pesar de llevar 20 años por lo menos de aplicando políticas absolutamente disparatadas, todavía podamos tener luz, gas, digamos, o sea, tengamos agua, tengamos, o sea, teléfono, digo, porque la verdad con todos los desastres que se hicieron en materia de regulación, es un milagro que todavía estemos vivos. Y sin embargo, fueron tan impresionantes las reformas de los 90 que todavía seguimos viviendo de eso. O sea, mirá, entonces,
si la idea es creer la posverdad, es decir, bueno, entonces se instaló una mentira y nos vamos a quedar con la mentira, bueno, la vida, ¿qué le voy a hacer? Es decir, yo vengo a hablarle con la realidad, es decir, yo prefiero decirte una verdad incómoda antes que una verdad confortable, antes que una mentira confortable, perdóname. O sea, mentiras confortables tenés ahí, lo que mira en el focus group te va a decir lo que vos querés escuchar. Yo te voy a hablar de los datos. Es decir, ¿no te gusta esta verdad? ¿Es incómoda? Sí, ya lo sé, ¿y qué? Ahora, si seguimos con las mentiras confortables, bueno, seamos cada vez más pobres, digamos, es una elección de ustedes, elijan ustedes. O sea, yo vengo y hago este planteo. O sea, vengo, les traigo una verdad absolutamente incómoda, pero les propongo un camino para salir y para salir de esta miseria. Pueden, si quieren, quedarse con las mentiras confortables, con los chantas del focus group y ser cada día más pobres. Bueno, eso es un problema de ustedes. ¿Cómo responde a las críticas? Bueno, porque ahí eso es muy interesante, porque la verdad es que ellos son los grandes arquitectos de este movimiento. Primero porque los jóvenes son naturalmente rebeldes al statu quo. Y el statu quo resiste izquierda. Entonces, lo lógico y natural era que la respuesta sea jóvenes liberales, primer punto. ¿Por qué pasa esto? Porque tienen menos tiempo de exposición al lavado de cerebro que es la educación pública. Y esto es independientemente que sea de gestión estatal o de gestión privada. Después hay un factor muy importante que son las redes sociales. Hoy un chico va a la clase y de repente el profesor le dice cualquier disparate. Va, mira después por las redes y dice, lo que está diciendo el profesor es un disparate. De hecho, están así que van y después los confrontan. Y los profesores bulinean, le hacen bullying a aquellos que quieren defender la idea de la libertad. De hecho, hay un profesor de la Universidad de Buenos Aires que tiene 35 cursos de economía que se jacta de hacerle bullying a los alumnos. Se jacta de perseguirlos y que si alguno de ellos, porque claro, como lo agarré en televisión y le pegué unos cuantos bailes y está muy resentido, se jacta de que los bocha y la orden es maltratarlos tanto hasta que abandonen la carrera. Y sin embargo la Universidad de Buenos Aires no dice nada. O sea, deja que, digamos, este individuo execrable siga dando clases como si nada y casi le diría que serían capaces de pontificarlo. Y después hay otra cuestión más. Entonces, ¿cómo lograron, porque con los jóvenes solo no hubiéramos alcanzado los números que alcanzamos en Buenos Aires ni los números que tenemos hoy? Entonces la pregunta es, ¿cómo fue? Bueno, ahí hubo un elemento muy importante que fue, como toda desgracia, viste que el símbolo que utilizan los chinos para crisis es el mismo que es oportunidad. ¿La crisis cuál fue? La pandemia. La oportunidad fue que todos estos chicos pudieron contarle a sus hijos, a sus padres y a sus abuelos sobre la ideas de la libertad, y ellos fueron, digamos, los que fueron evangelizando a sus familias. Y hoy, ¿me entendés? Es muy interesante, porque dicen, no, digamos, o sea, el fenómeno de los libertarios no llega a los segmentos etarios más grandes. Mentira, porque ahora, ¿sabes qué te dicen? Lo quiero votar porque mi nieto lo quiere. Así que digamos, yo creo que nosotros tenemos una profunda deuda con los jóvenes argentinos. Y además, si la elección fuera en los sub-35, digamos, o sea, encima ganaríamos en primera vuelta y con números muy holgados. Señores, por favor. Los más vulnerables, en este proyecto de país que usted plantea, ¿entran todos? Bueno, esa es una falacia que suelen hacer la izquierda, que no hay lugar para todos. O sea, al consenso democrático, le preguntaba también porque lo veo muy vehemente, ¿qué valor le hace? Dios, yo soy vehemente, yo digamos, soy una persona apasionada. Si querés tenés a los amargos que, digamos, que unieron, digamos, que tienen muy lindos modales, que son muy políticamente correctos, pero bien que te meten la mano en el bolsillo y te hunden cada día más. O sea, yo digo, ¿sabes qué? Soy vehemente porque estoy recontrapodrido de un país que tiene todo para ser el mejor país del mundo y se hunde cada día más, gracias a esos políticamente incorrectos, ¿sí? Y que, digamos, o sea, son muy agradables, ¿sí? ¿Pero qué me importa? ¿Vos querés consensuar con un chorro?
Vos vas a un consenso con un chorro, vas a un consenso con un asesino. ¡Ey, vamos! Con los delincuentes no se negocia. ¿Cómo? Digamos, ¿desde cuándo? Digamos, o sea, digamos, se trata... ¡Ay, no, hay que consensuar! ¿Cómo voy a consensuar con un chorro? Con los delincuentes yo no transo, no me importa. Es decir, esto es una revolución moral. Argentina se hunde porque destruyó sus valores morales. Eso no es ser antidemocrático, eso es tener una conducta moral, es tener una conducta ética. ¿Qué querés? ¿Que me convierta en un chorro más para que sea agradable? No, prefiero ser un desagradable que enoje, que ponga mal a todos los chorros, a todos los delincuentes que están arruinando el país. ¿Desde cuándo, digamos, o sea, hay que ser condescendiente con los chorros y con los asesinos? Punto 1. Punto 2. Ahora voy a demostrar la falacia esa que la suele decir la izquierda. Aquel que haya estudiado un poquito de teoría económica, no estoy pidiendo mucha teoría económica, un poquitito. Hay un señor que se llamó David Ricardo. Digamos que a partir del concepto de ventaja absoluta que desarrolló Adam Smith, él desarrolló la ventaja comparativa. La ventaja comparativa es maravilloso, porque cuando vos mirabas a Adam Smith decía, bueno, el país A se especializa en teléfonos, el país B se especializa en anteojos, entonces intercambian. ¿Cuál era el problema con eso? Que si el país A era mejor produciendo teléfonos y anteojos, no había comercio. Justamente lo que hizo Ricardo, que los austríacos lo llaman la ley de asociación de Ricardo, es que aun cuando A fuera mejor que B, tanto en producir teléfonos como producir anteojos, se va a dedicar a producir lo que es mejor relativamente. Por lo tanto, en el mercado siempre hay lugar para todos. En el mercado siempre hay lugar para todos, aun cuando existe una persona que es mejor que otra en todo. Mira, te lo hago con un ejemplo práctico y con mucha esperanza para lo que se viene dentro de 10 días. Hay un muchachito nacido en la provincia de Santa Fe, se llama Lionel Messi. Hay un artículo que se llama Messi es imposible. Messi es imposible. En ese artículo evalúa todas las condiciones de juego de todos los delanteros. Digo, desde el medio de la cancha para adelante a todos. Entonces, adivina quién es el mejor jugador de todos los tiempos. Messi. Y te voy a decir algo más. ¿Por qué el artículo se llama Messi es imposible? Porque pasa algo que es imposible de encontrar, que es que sea el mejor en todas las facetas del juego. O sea, no es que solamente es el mejor en términos agregados, es el mejor en todas las facetas del juego. Sin embargo, Messi juega en un equipo de 11. Entonces, hay lugar para todos. Algunos jugarán de defensores, otros jugarán de mediocampistas, otros jugarán de delanteros y habrá algunos valientes que jugarán de arquero. Bueno, señores... Con respecto a la sociedad, vos te has mostrado abiertamente pro-vida, a favor de la vida y en contra del aborto, y hay muchos que sostienen esa posición. Si vos llegaras a ser presidente el año que viene... Iría por la eliminación de esa aberración del asesinato del niño en el vientre de la madre. Muchas gracias. Impecable. No saben el lujo que es para mí esto. Ustedes se dan cuenta que están frente, digamos, a un pedazo de la historia argentina de uno de los dos hombres que trabajaron desde la economía para terminar con la inflación. Lo tienen acá, es el señor Roque Fernández, que lo hizo junto a Carlos Rodríguez. Admiro al señor Roque Fernández. ¿Para allá? Listo, vamos. ¿Qué me